están? Qué bueno que estás siguiendo este estudio. Es un gusto para mí estar contigo compartiéndote la enseñanza del día de hoy de nuestro estudio de las 12 transgresiones. Hoy estamos en la enseñanza número 9. Nos quedan 3 más. Ya vamos en la recta final de este estudio que espero que para tu vida haya sido de bendición como para mí ha sido las veces que lo he tomado y ahora que me toca exponerlo. Y hoy vamos a hablar de Salomón. El personaje en el que nos vamos a apoyar para la enseñanza del día de hoy es Salomón. Y Salomón es el hijo de David, del rey David. La semana pasada hablábamos del pecado de David, que era no poner límites claros. Y en el caso de Salomón, su transgresión tiene que ver con las distracciones fatales. Así se llama la enseñanza del día de hoy, distracciones fatales. Distracciones que nos pueden causar la muerte o el desvío espiritual. En el caso de Salomón, la palabra nos enseña que su corazón se desvió de Dios y terminó siendo un hombre sabio, siendo un hombre con propósito y con llamado, pero no concluyó aquello para lo que él estaba destinado realmente. Y en su corazón pues no vemos que hay un arrepentimiento. Y curiosamente a Salomón no lo vemos en Hebreos 11, que es el salón de la fama de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Incluso sí vemos a Sansón con todas sus caídas, pero no vemos a Salomón, y eso es una parte interesante. La historia de Salomón la conocemos, es el hijo de Betsabé y de David, no el primer hijo. El hijo que tienen en el pecado de David muere, pero posteriormente Dios le da otro hijo y es Salomón. Y Salomón hereda el reinado de David. A Salomón le toca heredar un reinado glorioso y él tiene un corazón, ¿verdad? Donde él busca tener sabiduría para gobernar al pueblo. La historia nos dice que Dios le aparece en sueños y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, ¿sabes qué? Dame un corazón entendido para poder gobernar correctamente al pueblo. Y Dios le dice, por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, o que te hiciera famoso, o que te diera riquezas, sino que me has pedido algo correcto o algo mejor que estas cosas, que es un corazón entendido. Yo te voy a conceder tener un corazón entendido, pero además te daré estas otras cosas. Y Salomón es una persona que escribe varios de los libros que son conocidos como los libros de la sabiduría, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Son libros poéticos escritos nada más y nada menos que por Salomón. Y el libro de Proverbios, de hecho, hace un fuerte énfasis en procurar la sabiduría, en poner una búsqueda en la sabiduría y cómo al buscar la sabiduría y encontrarla, automáticamente accedemos a riquezas, a fama, a victorias. Y Salomón siempre ha sido una figura relacionada a la sabiduría. Yo creo que es el hombre más sabio sobre la tierra que ha caminado después de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los problemas de Salomón fueron que fue una persona que se permitió distracciones y se permitió excesos en medio de esta riqueza, de esta fama y de esta sabiduría. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes capítulo 11. Si me acompañas ahí. Primera de Reyes capítulo 11 dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no se llegarán a ellas ni se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas.
sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto delante del Señor y su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, hijo abominable de los abominable de los hijos de Amón, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Fíjate qué increíble. Salomón ha tenido un encuentro con Dios, tal vez en sueños, no real, pero un encuentro tangible y un encuentro que marca su vida, incluso un encuentro por el cual Dios le concede cierta dirección, que es la característica principal de su reinado, que es sabiduría, riquezas, gloria y paz. En el tiempo de Salomón básicamente no había guerra. Y vemos que Salomón, teniendo este encuentro con Dios, no acata las instrucciones básicas del Señor. Y vemos cómo podemos ser sabios en algunos aspectos, pero obstinados en los aspectos más importantes, que es la obediencia a la palabra y a las indicaciones directas de parte de Dios. Salomón entra en relación con 700 mujeres, 700 reinas, 300 concubinas, cada una de pueblos ajenos, y termina rindiendo culto a cada uno de los dioses de estas mujeres. Pero dice que cuando su corazón fue viejo, es decir, no fue un proceso de la noche a la mañana, hubo un proceso de desgaste, de declive, donde tal vez él al principio resistía, pero al paso del tiempo y de la presión, vemos que termina cayendo en idolatría. ¿Qué es una distracción? Definimos distracción como todo lo que aparte las manos y los ojos a la atención del propósito que Dios tiene para nosotros. Mira, si Satanás no puede hacer que dejes de caminar con Dios, va a tratar de distraer tu propósito para que no logres aquello para lo cual fuiste creado. Salomón se permitió distracciones espirituales y morales. Cuando tú lees el libro de Proverbios, dice: no le negué nada a mis ojos, me di a todos los placeres para examinarlo todo. Y uno dice: wow, ¿verdad? Y me di cuenta que todo, ves Eclesiastés, continuamente dice, me di cuenta que todo era absurdo, que todo era un correr tras el viento, que todo era vano, que todo era como el vapor que ahorita está y en un instante ya no. Y vemos que Salomón se permite todas estas cosas y aparentemente no hay una situación complicada de inmediato, pero empieza a gestarse distracciones pequeñas de cosas que le son permitidas, pero que no le convienen. Por eso el apóstol Pablo dice eso: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No estamos hablando de que Salomón mató, destruyó, ¿verdad? No. Vemos que se permitía cosas que eran legales, aún sus matrimonios estaban legalizados en esa época, no que Dios lo aprobara, pero legalmente entre el pueblo no había problema, se podía mantener y mantenía todas con sus riquezas. Moralmente era cuestionable, pero era permitido. Y vemos cómo nosotros como creyentes muchas veces hemos aprendido a alejarnos de pecados muy obvios, pero mantenemos un corazón abierto a las distracciones. Y necesitamos tener un corazón enfocado, centrado en Jesús,
sin distracciones. Cuando nos distraemos, ya no podemos concentrarnos en aquello que Dios nos está llamando a hacer. Yo he visto la vida de muchos jóvenes, hombres, mujeres de Dios, con un futuro glorioso, con un llamado, que se empezaron a permitir ciertas cosas que no eran pecado, repito. Un hábito, un hobby, algo, ¿verdad? Y de repente esto empezó a quitarles el tiempo y el enfoque y empezó cosas que pueden ser incluso buenas aún para la salud, el ejercicio, no sé, una dieta, un deporte, un hobby. Y poco a poco se fueron envolviendo donde su dinero y sus recursos de tiempo y de esfuerzo se iban dedicados a estas cosas. Y vuelvo a lo mismo, no está mal hacer ejercicio. Yo mismo procuro estar tratando de ejercitarme regularmente, pero cuando ponemos primero otras cosas antes que al Señor, podemos caer en distracciones. Para algunos el trabajo puede ser una distracción, la familia puede ser una distracción. Aquí hay una frase que me encantó, dice: si tú necesitas algo más que a Dios, el diablo usará esto para tumbarte. Cuando tú y yo no estamos 100% plenos en Dios y le añadimos, es que sí amo a Dios y me divierto mucho y paso pleno en la iglesia, pero pues quisiera, no sé, ¿verdad? Realizarme como hombre, realizarme como mujer y voy a dedicar este tiempo, me voy a distraer un poquito de lo que Dios me ha llamado a hacer y me voy a enfocar en buscar estas cosas que también me gustan y que son buenas, que son lícitas y son parte de mi realización. Mi amado, es una mentira del enemigo. Cuando tú te enfocas en el Señor 100%, todas las demás cosas en su tiempo se van a dar por añadidura. Pero traemos estos rollos de que yo me merezco y yo puedo. Te voy a dar los pasos que Salomón, el proceso de desviación que él tuvo en los pasos para la distracción. El primero, ya lo mencionamos, unió su alma a mujeres idólatras. Unió su corazón, sus deseos en una relación de amor, ¿verdad? Con mujeres que no tenían el mismo enfoque que él. Mira, a lo mejor nosotros no vamos a tener cientos de parejas, 700 parejas, ¿verdad? Pues no puedes. Pero no solo es tu pareja, es tus amigos, es la gente que permites que entre a tu vida. ¿Cuál es el enfoque de la gente de la que tú te estás rodeando? Porque si el enfoque de la gente que tú te rodeas es un enfoque idólatra, déjame decirte, te van a terminar contaminando poco a poco y van a irte arrastrando a prácticas y a costumbres que están fuera de lo que tú debes de seguir cuando amas a Dios. Simplemente no entenderán tu búsqueda por Dios y tratarán de distraerte de ella para pasar tiempo con ellos. Más cuando es una pareja. Por eso es obvio que no debe de haber una pareja donde el yugo sea desigual. Salomón, segundo, se dejó dominar por la idolatría. Llegó el punto, dice, siendo ya viejo, se dejó dominar y comenzó ahora él a construir ídolos. Adoptó las costumbres de las mujeres y empezó a construir ídolos y se convirtió en un experto en obediencia parcial. Dice que no obedeció cumplidamente, es decir, obedeció un poco, de alguna manera parcialmente por encimita, pero nunca llegó a una obediencia total, sino vivió en obediencias parciales. Y eso es desobediencia. Salomón usó los dones para Dios, pero también para el enemigo. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 11, 7 y 8. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Los recursos que eran el dinero, con el mismo dinero, construyó primero el templo de Dios correctamente en el orden que debería de ser. Pero después con sus propios recursos también construyó ídolos a Quemos, a Moloch y ¿quién más viene aquí? Quemos y Moloch. Y vemos cómo los dones que Dios le dio los compartió para Dios, pero para el diablo.
también. Los dones que Dios nos ha dado son para usarlos para la gloria de nuestro Señor. Salomón siguió adelante con un éxito parcial, aunque Dios ya estaba disgustado con él y había perdido, vamos a decirlo, la unción, había perdido el toque especial de Dios. Primero de Reyes 11, versículo 30 y 32 dice: tomando Ahías la capa nueva que tenía de sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque he aquí el Señor Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. A ti te daré 10 tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Una profecía, una palabra del Señor donde dice: yo quito el reinado de la mano de Salomón. Continuó su reinado, pero ya la aprobación de Dios no estaba con él. ¿Cuántas veces nos mantenemos en el ministerio o haciendo algo que comenzó para Dios o es parte de un plan de Dios, pero donde ya no estamos con la aprobación de Dios en nuestra vida? Ahora, ¿cómo puedo evitar yo? ¿Cómo puedo ayudarme para no caer en distracción? ¿O qué tipo de distracciones son las más comunes que podemos ver en nuestra vida el día de hoy? Número uno, la distracción del consumismo. Vivimos en una cultura llena de consumismo. Salen celulares, salen computadoras, salen cosas cada día nuevas. Justo en estos días estaba yo, pues pasamos en la casa una situación donde se descompuso el refrigerador. Y el refrigerador de la casa tiene o tenía más de 25 años que se estaba usando. Y este refrigerador duró 25 años y pues ya caminó, ¿verdad? Y tú ves los aparatos del día de hoy y ya no están hechos como los de antes. Siempre decimos esas frases los viejitos. Pero es real. Ahorita los aparatos electrónicos, los aparatos que tú usas de línea blanca, de electrodomésticos, tienen algo que se le llama obsolencia programada, y es que se van a volver inútiles de repente. Están como con una programación, un tiempo de caducidad reducido para que tú cada vez tengas que renovarlos. Cada cierto tiempo tengas que comprar uno nuevo. Antes era: vamos a hacer algo que dure bastante para que no tengan que estar gaste y gaste. Y ahora es: vamos a sacar este celular que en 2 años o 3, cuando mucho, solito de repente va a dejar de funcionar la batería y vas a leer casi lo mismo comprar uno nuevo que arreglarlo, y entonces van a tener que comprar. Obsolencia programada. Entonces, hoy vivimos en una cultura de consumo que nos está gritando continuamente: consume, consume, compra, adquiere. Y el cristiano está inmerso en esa cultura y está distrayéndose, y los recursos que deben de ser para Dios a veces los está usando para la carne, pero a veces también está en este deseo de obtener y de tener, está desgastándose y enfocando sus fuerzas y desgastando y distrayéndose. Es una distracción fatal del reino de Dios. El ruido de los medios de comunicación. Hoy vivimos inmersos en redes sociales. La generación en la que estamos viviendo el día de hoy es una generación muy diferente a la que incluso a la que crecimos, gente de mi edad. Mi primer celular lo tuve a los 19 años y era un cacahuate, ¿verdad? No tenía redes sociales, tenía un juego de una viborita y podías mandar mensajes de texto y te costaban, así que no había que mandar muchos. Pero hoy un niño chiquito tiene un celular desde siempre y conoce las redes sociales, y ya la televisión está pasando los programas, la gente los está viendo en las redes sociales, en plataformas donde transmiten las cosas. Ya no es necesario tener cable o tener televisión de paga, sino servicios de streaming. Y todo estas redes sociales nos están distrayendo para entretenernos, ¿verdad? Pero también hay toda una inmersión de una nueva cultura en la cual todo se está desarrollando de esta manera, y es ruido. Es ruido que contamina nuestro tiempo de silencio con Dios. Mucha gente se mete a orar y se lleva el celular al tiempo de oración
y está orando y de repente le llega un WhatsApp y lo está contestando y nunca tiene un tiempo fluido e íntimo con Dios porque está metido el celular en medio de nosotros. Y si no está ahí físicamente, mentalmente muchos están. ¿Y qué tal si me habrá llegado esto? ¿Y qué tal si habrá pasado esto? ¿Si habrá pasado aquello? Mi generación salía a la calle sin celular y no pasaba nada. Hoy en día sales y se te quedó el celular en tu casa y te echó a perder el día porque sientes que estás desconectado. Necesitamos conectarnos más con Dios que con lo que está pasando en el mundo. Cuando trabajamos para Dios, pero ya desanimados. Salomón llegó a decir un versículo que es de los que más me llama la atención. Eclesiastés 2:17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra del que hace debajo del sol me es fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo dice un hombre que no se negó ningún placer, que tuvo los bienes materiales que quiso, que tuvo las riquezas, y cuando llega al final dice: aborrecí la vida. Cuando tú y yo trabajamos con un desánimo y no estamos disfrutando aquello que Dios quiere que disfrutemos, tenemos que hacer un alto y reconectarnos, porque eso puede ser un ataque del enemigo. Cuando estamos en desacuerdo con la visión de la iglesia en la que pertenecemos, cuando no entendemos por qué el pastor hace las cosas o por qué toma una dirección hacia un lugar cuando nosotros pensamos que debe ser hacia otra, mi amado, Dios le ha delegado la dirección de la iglesia a un hombre, no a varios, al pastor, y a él le va a pedir cuentas, y el pastor va a levantar un equipo que lo va a ayudar, y es un hombre, debe ser un hombre que pueda escuchar el consejo, ¿verdad? Y a la par de la palabra, de la compañía del Espíritu Santo y del consejo de algún consejo de ancianos, poder tomar decisiones, no autoritariamente, pero la mayoría de las veces no vamos a entender direcciones o visión de cierta cosa, y si nos empezamos a oponer a ella, y es algo que Dios está trabajando en la iglesia, nos estamos oponiendo directamente a lo que Dios quiere hacer. Tenemos que aprender a fluir con la visión de la iglesia y no distraernos en querer establecer nuestro propio reino dentro de otro reino. Así no funciona el reino de los cielos. Otra distracción es no tener metas, no tener propósito, no fijarnos qué queremos en la vida personal, en la vida ministerial, en nuestra vida espiritual. Decir: este año yo voy a lograr esto, yo voy a lograr avanzar a este punto, voy a madurar, voy a vencer estos pecados, voy a madurar en esta área, voy a desarrollar estas áreas de servicio. Porque si todos los días te levantas sin ninguna meta, simplemente eres una persona que está viviendo el día a día y perdiendo esos días. La presencia de pasiones inmorales en nuestra vida, cuando somos personas que dejamos que la inmoralidad entre de forma secreta en nuestro corazón, esta nos va a ir carcomiendo y es una forma de distracción. Y una de las más fuertes que veo también es: nos distraemos de la obra del Señor cuando esperamos el reconocimiento de la gente. Cuando queremos que nuestro pastor nos reconozca, cuando queremos que la gente valore lo que hacemos por ellos, cuando queremos tener un nombre en el ámbito de la iglesia, en el ámbito espiritual o religioso, queremos ser reconocidos, queremos... ¿cuántos jóvenes no llegan a la iglesia con hambre de predicar, no por llevar la palabra, sino por ser vistos? Cuando queremos que nos cedan el púlpito para poder enseñar, porque tenemos tanto que dar, nos distraemos de servir correctamente al Señor, porque nos estamos enfocando más en un deseo de fama que está tal vez a nuestros ojos velado, porque cuando tú te dedicas al Señor, Él te va a colocar en el lugar donde Él quiera que estés. Puede ser en el estacionamiento de la iglesia, puede ser lavando baños en la iglesia, puede ser cuidando niños en la iglesia o dando una enseñanza en el púlpito. Todos los lugares son valiosos. Pero yo veo que en la generación en la que estamos hay un deseo de la cámara, un deseo del spotlight, de estar ahí enfrente y que gente reconozca lo que Dios nos ha dado. Eso no es parte del reino. Ahora te voy a decir características que tienen las personas que no se dejan distraer. Número 1, en su dirección de tomar la vida está el anhelo de ser como Jesús. Ellos quieren agradar a Cristo, quieren parecerse a Cristo, quieren hacer las cosas que Cristo les pidió que hicieran. Hay una pasión por
alcanzar al perdido, por llevar el evangelio a otros. Se puede confiar en ellos. Son personas que se mantienen rectos y que tú ves y dices, esta persona, yo puedo confiar mi vida para que me enseñe, para que me guíe, puedo confiar en su amistad, puedo confiar en su integridad. Las personas que no se dejan distraer son personas que aman a la iglesia como cuerpo de Cristo, no solo su iglesia local, sino al cuerpo de Cristo y quieren lo mejor para el cuerpo de Cristo. Son eficaces en su trabajo por Dios porque como no se dejan distraer, son personas que son certeras y logran metas y logran avanzar el reino. Y son personas que tienen un sentido de dignidad aún en las tareas pequeñas, que saben que todo lo, por más pequeño que sea, puede ser, o es más bien dicho, una parte importante del reino y agrada al Señor. ¿Cuáles de estas características faltan en nuestras vidas? Tal vez no estamos amando al cuerpo de Cristo, tal vez hay envidias en medio de nosotros con otras congregaciones u otros hermanos en la misma iglesia. ¿Estaremos siendo eficaces en nuestro trabajo para Dios o hacemos un trabajo esparcido porque estamos distraídos en otras cosas? Sí, ahorita voy a la iglesia a servir, pero traigo en la mente que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá. No, mi amado, nuestra vida tiene que estar enfocada en el Señor y poner prioridades, y vas a ver que no vas a dejar que las distracciones arruinen tu vida. Por mi parte es todo. Espero que sea de bendición esta enseñanza para ti y quita toda distracción fatal que pueda estar en tu vida. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.